primer lugar, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la jornada del 20 de noviembre del año 2021 y en esta efeméride vamos a aprovechar aquí, la zona en la que nos encontramos, en la Alcarria, zona histórica de España, para hablar sobre un tema de actualidad muy importante en la cosmología. Estamos hablando del principio antrópico. En este caso, nuestro ponente es Felipe Jiménez Pérez, es doctor en filosofía, profesor de filosofía de enseñanza secundaria y bachillerato, ya jubilado, y gran conocedor acerca de la problemática del principio antrópico. Vamos a aprovechar la jornada de hoy para disfrutar de su exposición acerca del principio antrópico y después de la misma abriremos el coloquio. Como se puede apreciar, nos encontramos rodeados de importantes númenes, sobre todo la lechuza, un numen muy filosófico, y vamos a inspirarnos gracias a estos númenes y vamos a tener hoy una feliz jornada. Así que sin más, le cedemos la palabra a Felipe Jiménez para que exponga sus posiciones sobre el principio antrópico. Bueno, pues doy comienzo a mi discurso sobre el principio antrópico, ¿no? El principio antrópico pertenece a un conjunto de cuestiones metafísicas, ¿no?, que tienen que ver, a mi entender, con la teleología y con el diseño inteligente. Esto es, con la demostración de la existencia de Dios por parte de Santo Tomás de Aquino en la Quinta Vía. El principio antrópico hace referencia a qué lugar ocupa el hombre en el universo, que si eso tiene alguna trascendencia o no. Si el universo está hecho para nosotros, nosotros estamos hechos para el universo. Si borramos al hombre dentro de las consideraciones del universo, qué efectos se producen, si es necesario contar con que el hombre existe y que el hombre es el observador del universo. El que habla del universo es el hombre en este caso, ¿no? Entonces, ¿dónde situará al hombre? Si es imprescindible el principio antrópico o no lo es. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Si el hombre ocupa en el universo un lugar singular o es más bien un ser como otro cualquiera y sin ninguna trascendencia para la física astronómica en las teorías cosmológicas que se formulen. Por el mero hecho de existir, tenemos forzosamente que haber nacido en la Tierra. Eso es una primera cuestión a la que hay que saber, ¿no? Nosotros existimos porque existe la Tierra. Y la Tierra tiene unas condiciones únicas y por eso existimos en ella. Si la Tierra fuera de otra manera, pues no existiríamos. Pequeños ajustes en las constantes de la naturaleza permiten que estemos aquí. Una pregunta antrópica. ¿Por qué existimos? Una respuesta antrópica. Porque hay unas variables que posibilitan nuestra existencia como observadores inteligentes. Eso es una respuesta antrópica, ¿no? O sea, ¿por qué existen los hombres? Porque el universo, las fuerzas electromagnéticas débil, fuerte, etcétera, hay una estrella a una determinada distancia que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría. Todo eso hace que los hombres existamos. Si la mejor prueba de que el universo es antrópico es que estamos aquí. Claro. Eso son respuestas antrópicas. Esto es un ejemplo de razonamiento antrópico, como he dicho, ¿no? Usar nuestra propia existencia para deducir algo sobre la región del universo donde nos encontramos. Los hombres solo pueden habitar regiones del universo que permitan la presencia de observadores. A esto se lo conoce como principio antrópico. Eso es el universo tiene que estar organizado de tal manera que nosotros existamos. Y si no estuviera organizado así, pues no existiríamos, claro. Es un razonamiento circular, efectivamente, ¿no? Hay que reconocerlo. No es un razonamiento científico, pero sí es un razonamiento, digamos, metodológico o regulativo, diríamos. Es una forma de dotar de sentido al universo desde una perspectiva humana. El principio antrópico parte de la reflexión sobre lo delicadas que son las condiciones necesarias para que haya vida en el universo y de la admiración ante el hecho de que la vida no habría sido posible si alguna de las constantes de la naturaleza tuviera un valor ligeramente distinto. O sea, pequeñas variaciones harían que nosotros no existiéramos. Por lo demás, como decía Kant, no tiene sentido pensar un objeto al margen del sujeto cognoscente, que lo constituye trascendental e idealmente, o en el caso de Gustavo Bueno, del sujeto que lo fabrica material y operatoria y constructivamente. ¿Qué aspecto tendría el universo si nadie lo conociera? Pregunta carente de sentido. Sin un sujeto cognoscente independientemente de su ser conocido por nosotros, no podríamos contestar esa pregunta, claro. Desde que se empezó a entender que hay propiedades del universo necesarias para la vida, ha habido un interés creciente por lo que ha llegado a conocerse como el principio antrópico. Hay que tener en claro de entrada que ninguna ciencia natural considera relevante a la especie humana. De hecho,
las ciencias naturales tienen la siguiente característica: el sujeto de operaciones queda segregado en los resultados, ¿no? Esto es una cosa de bueno, pero que nos puede servir para conectar con esto que estoy diciendo, ¿no? La ciencia natural no necesita que los hombres estén ahí existiendo, pero el universo parece ser que sí necesita de alguna manera que nosotros existamos para poder hablar del universo, ¿claro? Si no hay sujeto, pues no se puede hablar del universo. Aunque el universo seguramente seguiría comportándose como ahora. Ni hay necesidad de Dios, ni hay necesidad del hombre para estudiar científicamente el universo desde la física. Hay otro principio que se llama principio copernicano, que al contrario que el principio antrópico sostiene lo contrario del principio antrópico. Fue formulado en 1948 por Hermann Bondi. Sostiene este principio que nuestra posición de observadores del universo no es privilegiada ni distinta de otras posiciones. El principio antifinalista sostiene que toda interpretación finalista de los fenómenos naturales no es válida y va en contra de la objetividad de la ciencia natural. El principio antrópico es en cambio un principio metafísico, finalista y antropocéntrico. Las condiciones físicas de la Tierra han sido tales que han hecho posible la evolución de las especies y el surgimiento de la especie humana. Stephen Hawking afirmaba que el principio antrópico consistía en afirmar que vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Nos podemos plantear entonces la siguiente pregunta: ¿por qué es tan grande el universo? La respuesta desde el principio antrópico podría ser porque si fuese significativamente más pequeño no estaríamos aquí para observarlo. Ahí tenéis una respuesta antrópica. ¿Por qué tiene el espacio 3 dimensiones? ¿Por qué es nuestro universo apto para la vida? ¿Por qué estas leyes de la física y no otras? Son las cuestiones que están ligadas al principio antrópico, ¿no? Con el surgimiento de la teoría de cuerdas empezaron a ganar peso estas preguntas. Algunos físicos comenzaron a plantearse si los valores de las constantes físicas como la carga del electrón tenían alguna razón de ser. Paul Davies y Martin Rees apuntaron a que parecía que el universo estuviese diseñado para la vida, como si alguien hubiera estado jugando con las constantes, probando distintas combinaciones hasta encontrar una que fuera compatible con nuestra aparición. Cambios minúsculos en estas constantes daban lugar a consecuencias catastróficas. Digo consecuencias catastróficas para nuestra existencia. Vivimos en uno de los pocos universos que la permiten. A esta coincidencia se la suele llamar ajuste fino de las constantes. Es como si hubiera un diseñador que hubiera organizado las cosas de tal manera que ha tenido lugar la aparición de los hombres y por tanto que puedan contemplar el universo. El multiverso, que es una teoría que dice que hay muchos universos a la vez o posibles, bueno, todas estas teorías de los muchos universos están ligadas al principio antrópico, ¿no? El multiverso permite al principio antrópico dar una explicación adecuada. A pesar de que es posible aplicar el principio antrópico sin asumir una multiplicidad de universos, este pierde gran parte de utilidad. El principio antrópico y las teorías con múltiples universos son dos caras de la misma moneda. O sea que de alguna manera el principio antrópico ha desembocado en estar ligado necesariamente a la teoría de los universos múltiples. Fue Brandon Carter quien en 1973 utilizó por primera vez el término principio antrópico, y en su artículo de 1974 distinguió él mismo entre el principio antrópico débil y el principio antrópico fuerte. Brandon Carter es quien plantea todo el problema de una sola vez, y lo tematiza. La posición del observador es necesariamente especial, al menos en cuanto que ciertas condiciones son necesarias para su existencia. El principio antrópico, tal y como lo formula Carter, reza así: lo que podemos esperar observar tiene que estar limitado por las condiciones necesarias para nuestra presencia como observadores. Brandon Carter afirma que tiene que haber una explicación para la sorprendente debilidad de la constante de interacción gravitatoria. Si la constante fuese de un orden de magnitud mayor, la mayoría de las estrellas serían gigantes azules, un tipo de estrella de gran poder de irradiación y consecuentemente de corta vida. Si por el contrario la constante gravitacional fuese de un orden de magnitud menor, solo habría enanas rojas, estrellas de larga vida y de débil radiación. Ahora bien, parece ser que la aparición de la vida requiere estrellas capaces de calentar durante suficiente tiempo una región del espacio donde un planeta pueda tener una órbita estable, pero ni las gigantes azules ni las enanas rojas
pueden satisfacer estas condiciones. Así pues, parece que el valor de la constante de interacción gravitatoria no es azaroso, puesto que si fuese muy distinto, no estaríamos aquí para verlo. En el problema de la constante cosmológica nos encontramos en otro caso de ajuste fino de las constantes. La constante cosmológica es un término que Einstein introdujo en sus ecuaciones para asegurarse de que dieran lugar a un universo estático. Puede imaginarse como una energía que se esparce por todo el cosmos, causando un efecto repulsivo que neutraliza la atracción gravitatoria. Cuando más tarde se descubrió que nuestro universo está en expansión, Einstein llamó a su constante el mayor error de su vida. Sin embargo, la constante cosmológica regresó con fuerza con el descubrimiento de que el cosmos no solo se expande, sino que se acelera la expansión cada vez más deprisa. La constante cosmológica era capaz de dar cuenta de la expansión acelerada del universo, pero introducía otro problema. Los cálculos de su valor estaban muy lejos del resultado experimental. Se suele decir que se trata de la mayor discrepancia de la historia entre teoría y experimento. Hasta la fecha nadie ha sido capaz de calcular el valor de la constante cosmológica, usando argumentos puramente físicos. El universo que se obtiene experimentalmente es muy próximo a cero, pero no nulo. En cambio, los cálculos suelen arrojar valores o bien enormes o bien casi cero. El valor actual de la constante cosmológica es compatible con la vida, dada la falta de explicación física para el fenómeno. Algunos físicos empezaron a plantearse si nuestra existencia podía tener algo que ver con la observación. Otro argumento antrópico de Carter consiste en recurrir al valor de la constante de interacción asociada a la fuerza fuerte o nuclear. Esta fuerza apenas basta para mantener los protones y neutrones en los núcleos. Solo con que fuera un poco más débil, el hidrógeno sería el único elemento existente, lo que probablemente explicaría también la presencia de la vida. Unos años antes que Carter, ya Dicke había postulado un punto de vista antrópico. Según Dicke, la edad del universo ofrece un valor tan elevado porque si su valor fuera mucho más pequeño, no estaríamos aquí para observarlo. Otro tanto puede decirse para rechazar la posibilidad de una edad significativamente mayor. ¿Por qué es tan grande el universo? Porque si fuese significativamente más pequeño, no estaríamos aquí para verlo. El principio antrópico afirma que solo un universo compatible con la vida da lugar a observadores como nosotros. Así pues, el universo tiene que ser compatible con la vida o no estaríamos aquí para verlo. Collins y Hawking conocieron una versión inédita de lo anterior y del artículo de Dicke de 1961. Publicaron un artículo al respecto en 1973. Como bien dice Gustavo Bueno, el principio antrópico considera al hombre como figura implicada en el arjé o en el telos del universo concebido como un proceso evolutivo monista. Sin embargo, pudiera haber otras versiones con sentido pero sin Dios, en un multiverso de infinitos universos paralelos como sugieren Everett o Hawking, Wood o Barrow. Entonces, podría prescindirse del aspecto más teleológico y concluir en un sentido al estilo del eterno retorno de lo idéntico de los estoicos y de Nietzsche, con repeticiones infinitas. Es una filosofía esta, la del principio antrópico, que ha sido sugerida por Dicke y Carter. En esta aproximación se postula que no hay un universo sino todo un conjunto infinito en acto de universos con todas las condiciones iniciales posibles. Es la tesis del conjunto de múltiples universos propuesta por Carter. Leibniz estableció su teoría de los mundos posibles. Hay infinitos mundos posibles, pero Dios elige el mejor de los mundos posibles, que es el único que existe. Esto lo hace Dios como resultado de un cálculo con infinitas variables. Los mundos no solo han de ser posibles, sino que tienen que ser composibles en su arquitectura interna. Prosiguiendo con el principio antrópico y las cuestiones y datos con él relacionadas, una de las características más llamativas del universo es su isotropía o uniformidad a gran escala
digamos, a escala intergaláctica. ¿Por qué es isótropo el universo? Hawking y Collins plantean en 1973 un número de universos muy grande con todas las combinaciones posibles. Sobre esto la filosofía clásica ya había pensado antes. Según Leibniz, el entendimiento divino es el país de los posibles y estos posibles agotan todas las combinaciones de las esencias. Hawking habla de selección natural de universos. La respuesta a la pregunta de por qué el universo es isótropo es sencillamente que porque estamos aquí. Según Leibniz afirmaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque este es el único que existe. Y este es el único que existe porque es el mejor de los mundos posibles. El hecho de que hemos observado que el universo es isótropo es por lo tanto solo una consecuencia de nuestra propia existencia. Con esto obtenemos ya un esquema general adecuado del funcionamiento de la explicación antrópica. La respuesta a la pregunta de por qué es isótropo el universo es sencillamente que porque estamos aquí. Indudablemente el descubrimiento cosmológico más importante de los últimos 30 años ha sido la detección de la radiación de fondo de microondas. El rasgo más notable de esta radiación es que parece ser casi completamente isótropa. Hay un posible momento dipolo de anisotropía con amplitud de alrededor del 0,1%, y si esto se confirmase probablemente se debería al movimiento del Sol alrededor de la galaxia y al de la galaxia alrededor del supercúmulo local, más que algún tipo de inhomogeneidad o anisotropía a gran escala en el universo. Afectarían a la radiación y la harían aparecer anisótropa para nosotros. Lawrence y Samossi, 1974, afirman que la existencia de vida y consciencia humana requiere que el principio de exclusión de Wolfgang Pauli, principio de los indiscernibles de Leibniz, actúe durante tiempos cosmológicos. Podemos ahora restringir más las fluctuaciones de rigor usando un argumento antropocéntrico similar a los usados en el pasado por Dicke y Carter en obra inédita. La existencia de vida y conciencia humanas requiere que el principio de exclusión de Pauli actúe durante tiempos cosmológicos. El núcleo de los diversos elementos de los que nosotros estamos construidos tiene que haber existido al menos durante la edad del sistema solar, y la estructura de estos núcleos depende del principio de Pauli, que se basa en la indistinguibilidad de protones y electrones. Si las masas de estos nucleones difirieran por una cantidad detectable, las partículas ya no serían indistinguibles y el principio de Pauli se vendría abajo. Hawking y Collins buscan una razón suficiente para responder a la cuestión de por qué el universo es isótropo y recurren a la argumentación antrópica, que como puede advertirse es una tautología. Esto es cierto, pero no es un modo de salir de la dificultad con el que estemos muy felices. Por tanto, tenemos que afrontar la embarazosa cuestión de ¿por qué es isótropo el universo? La respuesta más atractiva parecería venir de la idea de Dicke Carter de que hay un número de universos muy grande con todas las combinaciones posibles de datos iniciales y de valores de constantes fundamentales. En los universos con menos de la velocidad de escape, las perturbaciones de densidad pequeñas no tendrían tiempo de desarrollarse en forma de galaxias y estrellas antes de que el universo recolapse. En los universos con más velocidad que la de escape, las pequeñas perturbaciones de densidad tendrían todavía más que la velocidad de escape y de este modo no formarían sistemas ligados. Es solo los universos que tienen muy aproximadamente la velocidad de escape donde cabría esperar que se desarrollaran galaxias, y hemos descubierto que tales universos se aproximarían en general a la isotropía. Dado que parecería que la existencia de galaxias es una condición necesaria para el desarrollo de vida inteligente, la respuesta a la cuestión de por qué el universo es isótropo es porque estamos aquí. Entonces el hecho de que hemos observado que el universo es isótropo es, por tanto, solo una consecuencia de nuestra propia existencia. Por su parte,
B.J. Carr y M.J. Rees, 1979, afirman que hay unas constantes en el universo sobre las que conviene llamar la atención. Primera, la constante de estructura fina electromagnética, la constante de estructura fina observacional y la razón de las masas de un electrón a un protón. Hay algunas conexiones e interconexiones entre las mismas en las estructuras menores que el átomo. La estructura del mundo físico se manifiesta en muchas escalas diferentes, que se extienden desde el universo en la escala más grande, bajan a través de las galaxias, estrellas y planetas hasta las criaturas vivas, células y átomos. Cada nivel de estructura requiere para su descripción y de explicación una rama diferente de la teoría física, de modo que no siempre se aprecia cuán íntimamente están relacionadas. Aquí mostraremos que la mayoría de las escalas naturales están determinadas, basta un orden de magnitud, solo por unas pocas constantes físicas. Otras relaciones diversas entre constantes macro y microatómicas dependen también en sus valores de construcciones antrópicas. Tales consideraciones no proporcionan una explicación física real, pero pueden indicar por qué encontramos que estas razones fundamentales tienen sus valores observados. Tomemos, por ejemplo, el valor de S, la razón del número de fotones con respecto al número de bariones del universo. Este valor es susceptible de determinación parcial mediante el principio antrópico. Otra coincidencia sería la conexión entre la constante de la estructura fina electromagnética y la desestructura fina gravitacional. Hawking, por su parte, declara que el hecho notable que hay que tener en cuenta es que los valores de las cantidades de partículas en la naturaleza y de las fuerzas parecen haber sido ajustadas sutilmente para hacer posible el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si la carga eléctrica del electrón hubiese sido solamente ligeramente diferente, las estrellas o habrían sido incapaces de quemar hidrógeno y helio o por el contrario no habrían explotado. Otra coincidencia que tiene un interés antrópico es la nucleosíntesis, descubierta por Fred Hoyle. Si la reacción 3 átomos de helio implica carbono, no actuaría resonantemente, entonces la cantidad de carbono producida sería despreciable. La evidente presencia de carbono y de sus compuestos llevó a Hoyle a predecir que las reacciones 3 átomos de helio, carbono, 2 átomos de helio, berilio, y berilio más helio, carbono, tendrían que ser resonantes. Poco tiempo después, esta predicción fue confirmada experimentalmente, hallándose un valor energético de resonancias muy próximo al predicho por Hoyle. Pero lo más curioso fue la coincidencia que se daba allí, porque el nivel de resonancia del carbono 12 calculado estaba justamente un poco por encima del nivel del berilio 8 más el helio 4. De modo que la energía térmica del interior de una estrella permitía que ocurriera un proceso de resonancia. Por otra parte, si se añadiera otro núcleo de helio 4 al carbono 12, se obtendría oxígeno 16. Si esta reacción fuese resonante, entonces todo el carbono se transformaría rápidamente en oxígeno. Sin embargo, y por una coincidencia, el nivel de energía del núcleo de oxígeno 16 está justamente un poco por debajo del nivel de energía del carbono 12 más el helio 4. Dado que las energías del interior de una estrella son positivas, no es posible en ningún caso alcanzar el nivel de resonancia del oxígeno. Carr y Rees han influido notablemente en Barrow y en Tipler. Por lo demás, F.J. Dyson afirma: no sería sorprendente si resultara que el origen y destino de la energía del universo no puedan ser entendidas por completo aisladamente del fenómeno de la vida y de la conciencia. Steven Weinberg hace uso del principio antrópico para justificar el que la constante cosmológica debería tener un valor pequeño pero no nulo. La idea de Weinberg era que nuestra propia existencia condiciona el universo que observamos. Fue Brandon Carter quien, como hemos afirmado antes, distinguió ya en 1973 entre el principio antrópico débil
y el principio antrópico fuerte. El principio antrópico débil, PAD, afirma que nuestra ubicación en el universo es necesariamente privilegiada hasta el punto de que es compatible con nuestra existencia como observadores. El principio antrópico fuerte, PAF, afirma que el universo, y por lo tanto los parámetros fundamentales de los que depende, tiene que ser de tal modo que admita la creación de observadores dentro de él en algún estadio. Ambos principios son tautológicos, como se ve. Además, llegamos así a una proposición metafísica no científica, a la que no hay forma de verificar. La mayor parte de las objeciones hechas al principio antrópico se refieren sobre todo al principio antrópico fuerte, popularizado por Frank Tipler y por el matemático John Barrow. En el principio antrópico cosmológico, en este libro, se produjo la especulación metafísica en torno al principio antrópico. Se afirma en el libro que las leyes del universo tienen que ser tales que permitan la vida, o sea que la vida es la causa de las leyes del universo y no al revés. Aparecía así la causa final y por lo tanto la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. Tipler y Barrow sugieren precisamente que tiene que existir al menos un universo que dé lugar a la vida inteligente. Ellos además acuñan dos nuevas formulaciones para los principios antrópicos débil y fuerte, que llevaban al extremo las ideas de Carter. Principio antrópico débil. Los valores observables de las cantidades físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que están restringidos por el requisito de que exista vida que pueda evolucionar basada en el carbono, así como por el requisito de que el universo sea lo suficientemente viejo como para haberlo hecho. Este principio antrópico es más cercano al principio antrópico fuerte de Carter. El principio antrópico fuerte de Tipler y Barrow dice lo siguiente: el universo debe tener las propiedades que le permitan desarrollar vida en algún punto de su evolución. Además, la cosa no queda ahí. Se discuten tres interpretaciones del principio antrópico fuerte. Primera, hay un universo posible diseñado con el objeto de generar y mantener observadores. 2. Se necesita un conjunto de otros universos para que exista el nuestro. 3. Los observadores son necesarios para que el universo exista. El principio antrópico débil es una puntualización trivial al principio copernicano. La justificación del principio antrópico débil parece trivial. Si nuestra situación espacio-temporal no fuese compatible con nuestra existencia, como observadores no estaríamos aquí para observarla. Según Carter, el principio antrópico débil sería una forma particular del teorema de Bayes. Este teorema distingue entre probabilidades a priori y a posteriori de una hipótesis dada antes y después de que sea tomado en cuenta un aspecto de evidencia relevante. El principio antrópico débil está definido como un efecto de bioselección por Carter. No es más que una aplicación del teorema de Bayes, puesto que nos enseña a tener en cuenta, al evaluar un determinado tipo de sucesos o teorías cosmológicas, que su probabilidad relativa está condicionada por la evidencia de que existe una forma de vida inteligente basada en el carbono. Según Stephen Hawking, el principio antrópico débil dice que en un universo que es grande o infinito, en el espacio o en el tiempo, las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida inteligente se darán solamente en ciertas regiones que están limitadas en el tiempo y en el espacio. Los seres inteligentes de estas regiones no deben, por lo tanto, sorprenderse si observan que su localización en el universo satisface las condiciones necesarias para su existencia. En cambio, el principio antrópico fuerte está ligado con la noción de mundos posibles o conjunto de universos. Se llega así a la afirmación de que hay una pluralidad infinita de universos diferentes, separados, que cubren todas las combinaciones posibles. Solo pueden albergar la vida aquellos universos cuyas características obedecen al principio antrópico. Nos encontramos entonces en uno de estos últimos universos y no tenemos por qué interrogarnos sobre la probabilidad de realización de la clase a la que pertenece nuestro universo, puesto que no tenemos elección.
En efecto, no podríamos encontrarnos en otra parte. Esta afirmación guarda semejanzas asombrosas y sorprendentes con las ideas del filósofo alemán Leibniz. Según Leibniz, en el momento de la creación, Dios contempló todos los universos posibles y eligió el mejor de ellos. Esto significaba el principio de lo mejor asociado al principio de razón suficiente. El universo, según Leibniz, es el conjunto de todas las fuerzas que existen y actúan a causa de su fuerza o principio interno. Esto es la doctrina de los mundos posibles de Leibniz. Stephen Hawking dice que nuestro universo es lógicamente posible desde el punto de vista de las esencias, pero altamente improbable desde el punto de vista de las existencias. Es un mundo extraordinariamente raro, inusual o improbable. Lo que afirma el principio antrópico fuerte es trivial, a saber, que este universo tiene que ser un universo tal que conduzca a la aparición de observadores, porque si no, no estaríamos aquí para observarlo. El principio antrópico débil alude a nuestra ubicación en el universo, en este universo que observamos. El principio antrópico fuerte alude al universo mismo. Afirma que hay infinitos universos posibles, pero que solo existe este. Ha tenido lugar una selección natural darwiniana de universos. De esta selección natural ha resultado nuestro universo. No haría falta entonces un Dios creador que creara de entre una infinidad de universos posibles el mejor de los posibles. Según afirma Stephen Hawking, el principio antrópico fuerte establece que o hay muchos universos diferentes o muchas regiones diferentes de un único universo, cada uno o una con su propia configuración inicial y tal vez con su propio conjunto de leyes de la ciencia. En la mayoría de estos universos las condiciones no serían apropiadas para el desarrollo de organismos complicados. Solamente en los pocos universos que son como el nuestro se desarrollarían seres inteligentes que se harían la siguiente pregunta: ¿por qué es el universo como lo vemos? La pregunta entonces es simple: si hubiese sido diferente, nosotros no estaríamos aquí. Hawking afirma que las constantes de la naturaleza pueden tomarse o bien como prueba de un propósito divino en la creación y en la elección de las leyes de la ciencia, o bien como sostén del principio antrópico fuerte. Hawking es un crítico de la mayor parte de estas especulaciones antrópicas metafísicas. Formula dos principales objeciones. Primero, contra la propuesta de considerar la existencia de infinitos universos, Hawking apela al principio de economía, según el cual hay que eliminarlos de la teoría. Por el principio de economía, por lo demás, si hay varias regiones en un solo universo, las leyes de la ciencia tienen que ser las mismas en cada región, porque de otro modo no podría moverse con continuidad de una región a otra. En este caso, las únicas diferencias entre las regiones estarían en sus configuraciones iniciales y por lo tanto el principio antrópico fuerte se reduciría al principio antrópico débil. La segunda objeción de Hawking afirma que el principio antrópico fuerte va contra la historia de la ciencia por su carácter metafísico y teleológico. El principio antrópico débil señala la posición antropocéntrica privilegiada del observador humano en el único universo realmente existente. En cambio, para el principio antrópico fuerte, este es el universo posible que realmente existe porque estamos nosotros precisamente en él. Puede haber infinitos universos, pero solo existe este, el único realmente existente, porque si no, no podríamos hablar de él. Leibniz diría que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque este es el único mundo posible realmente existente. Este mundo real es el mejor de todos los mundos posibles porque es el único que existe. El principio antrópico fuerte exige una teoría de los mundos posibles. La diferencia con Leibniz es que los partidarios del principio antrópico fuerte hablan de que todos los infinitos universos posibles son reales, esto es, existen. La justificación de la multiplicidad de universos reales radica en la afirmación de que un conjunto de otros diferentes universos es necesario para la existencia de nuestro mundo. Llegamos así al principio antrópico final. El procesamiento inteligente de información
tiene que llegar a existir en el universo, y una vez que llegue a existir nunca perecerá. En un número infinito de universos basta con que exista una leve posibilidad o probabilidad de que tenga lugar algo para que ese algo se repita infinitas veces. Los universos paralelos aparecen dentro del contexto del principio antrópico. Pueden existir múltiples universos, entre los cuales solo algunos serán aptos para la presencia del hombre, uno de los cuales será el nuestro. Según la teoría de H. Everett, cada resultado de una medición lleva asociado un universo distinto. En 1957, Hugh Everett especuló con la teoría de la existencia de infinitos universos, donde copias del nuestro con leves variaciones siguen sus propias vidas o trayectorias. La teoría de los mundos posibles de Hugh Everett se basa en que ciertas proposiciones en mecánica cuántica no pueden predecirse del todo, en cambio hay una amplia gama de posibles observaciones con una diferente probabilidad. Cada una de las posibles observaciones corresponde a otro universo. La matemática cuántica tiene unas ecuaciones algebraicas que admiten varias soluciones, como ocurre con las ecuaciones de segundo grado, cuyas soluciones son varias y solo una concuerda con la realidad del problema correspondiente. Imaginemos que para determinar el número de objetos que se encuentran en un recipiente cerrado, se plantea la ecuación x elevado a 2 más 5x más 6 igual 0, cuyas soluciones son x2 y x3. Mientras no se abra el recipiente, estaremos en la duda de si serán 2 o 3 los objetos, o siguiendo el lenguaje de la mecánica cuántica, la situación es un estado de superposición 50% 2 objetos, 50% 3 objetos. Diremos que al abrir y comprobar que son, digamos, 3 los objetos, hemos hecho ya la reducción de la expresión 1. Según Everett, consecuente en esto con la mecánica cuántica, al comprobarse que 3 son los objetos, al producirse la reducción de una expresión como 1, ocurre en ese instante una dicotomía de universos. Uno de ellos es el universo en el que ha ocurrido la comprobación de 3 objetos y en el otro ha tenido lugar la comprobación 2. En mecánica cuántica, siguiendo la interpretación de Copenhague, en el micromundo, la ecuación que hay que considerar es la de Schrödinger. H psi es igual a E psi, donde psi es la función de onda, la cual define el estado cuántico del que se trate, la cual tiene múltiples soluciones o posibilidades para psi, por lo cual con cada reducción o determinación de la misma se producirá una dicotomía de universos paralelos en la concepción de Everett. Puede ser múltiple el surgimiento de universos, pues múltiple puede ser el resultado. Ninguno de los universos producidos en la reducción descrita tendrá conocimiento del otro. No obstante, si uno de ellos tuviera noticias del otro, de que ha habido tal dicotomía, y en este universo la solución para la función de psi ha sido, digamos, A del estado de superposición de A y B, en el otro universo será B. No obstante, en esto último consiste la llamada paradoja EPR, a pesar de la imposibilidad de velocidades superiores a la velocidad de la luz. Esta es la teoría seminal precursora de la teoría posterior del multiverso o de los universos paralelos. Al observar o decidir o medir, nos bifurcamos hacia otro universo donde habita un doble nuestro, y así hasta el infinito. Cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide. Para cada alternativa posible se crea un universo propio. Hoy se tiende a pensar que en una extensión infinita del espacio-tiempo nos encontraremos con infinitos egos como el mío si pudiéramos recorrer el espacio-tiempo absolutamente. Estos dobles variarán por detalles insignificantes, o más bien también otros variarán casi infinitamente. Según John Archibald Wheeler, todo universo solo puede ser posible si produce vida, conciencia y observación.
Los observadores son necesarios para que exista el universo. Así se formula el PAP, principio antrópico participatorio. El principio antrópico participatorio es altamente especulativo y metafísico. Wheeler se pregunta si no serán los observadores unos seres innecesarios para la existencia del universo. George Ellis sostiene en 1979 que un universo inhomogéneo y caótico contendría una multiplicidad infinita de universos en miniatura mini-universos. El universo que observamos sería uno de ellos. Formuló el principio antrópico así, cristiano, según el cual Dios creó el universo para que existieran seres inteligentes, responsables y libres, que fueran capaces de amar y así hacer partícipes de sus cualidades más excelsas a algunas criaturas. La doctrina de Barrow-Tipler aboca a la tesis del diseño inteligente. El principio antrópico se relaciona entonces con la tesis del diseño inteligente, con la causa final que dirige la creación del universo y su evolución. El principio antrópico fuerte afirma que existe un universo posible diseñado con el fin de generar y sustentar observadores. Esta sería la versión teleológica. Para que un universo contenga vida inteligente con observadores humanos es necesario que inicialmente haya un conjunto de otros universos diferentes al nuestro. El principio antrópico final sostiene que el procesamiento de información tiene que llegar a existir en el universo y una vez que llegue a existir nunca perecerá. El principio antrópico final es un principio antrópico finalista, teleológico. Hay sentido en el universo, o al menos en algún universo, puesto que la evolución de algún universo está abocada a la aparición de la vida humana, de la vida inteligente, para que el universo pueda ser observado. Al menos algún universo podrá ser observado y podrá aparecer así una teoría del universo que en un multiverso bien podría abocar a una cantidad infinita de teorías del universo al hablar de una pluralidad infinita de observadores inteligentes en diversos universos y en diversos mundos. En un tiempo infinito con elementos en un número finito puede producirse perfectamente el eterno retorno de lo idéntico que sostenían Heráclito, los estoicos y Nietzsche. Según John Barrow, en el libro de los universos, hace ya tiempo que los cosmólogos han percibido la existencia de un vínculo sorprendentemente estrecho entre las propiedades del universo a gran escala y la existencia de vida en él. Barrow afirma que el principio antrópico no es una teoría científica cuya verdad o falsedad pueda probarse. Es únicamente un principio metodológico que impide sacar conclusiones erróneas a partir de las pruebas. Reconoce que hay propiedades del universo que son necesarias para la evolución y persistencia de la vida en él, de modo que no solo es posible observar que sean distintas de lo que son. Es necesario tener en cuenta el principio antrópico, utilizarlo. El singular comportamiento de los universos inflacionarios, eternos y caóticos indica por qué es esencial tener en cuenta la selección antrópica. El principio antrópico obliga a considerar los universos posibles. No nos queda más remedio que reconocer que los distintos universos generados por la inflación eterna podrían mostrar también físicas muy distintas. El principio antrópico manejado por Barrow nos obliga a limitar nuestra atención a los universos en los que pueda surgir vida inteligente y observadores conscientes. El principio antrópico es una consecuencia de la existencia de los hombres. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que se dice básicamente en el principio antrópico cosmológico, que es la obra más metafísica sobre estos asuntos escrita por Frank Tipler y John Barrow, ¿no? En este libro de 1986, Frank Tipler y John Barrow dan un tratamiento exhaustivo del principio antrópico, sus clases, su historia y todas las cuestiones filosóficas y categoriales con él relacionadas. El principio antrópico está relacionado con la quinta vía de Santo Tomás de Aquino.
Esto es con el argumento físico-teleológico de Kant, tal y como es expuesto en la crítica de la razón pura. Y finalmente con la contemporánea doctrina del diseño inteligente. Es el más comprensivo, exhaustivo análisis del principio antrópico y en su relación con la quinta vía de Santo Tomás. Sin embargo, el principio antrópico, desde la perspectiva que aparece en el libro de Barrow y Tipler, más bien podría considerarse desde la perspectiva opuesta. Se trataría de completar el trabajo empezado por la evolución darwiniana de desmantelamiento del argumento teleológico, mostrando que la aparición del diseño en las cantidades físicas y químicas del universo es justamente eso, una apariencia debida al factor de autoselección impuesto en nuestras observaciones por nuestra propia existencia. Si Barrow y Tipler están en lo cierto, entonces el amplio argumento de Tennant prueba, no de forma más efectiva que el estrecho argumento teleológico de sus antecesores. En el prólogo, John Wheeler afirma que no es posible concebir un universo sin vida. No tiene sentido hablar sobre un universo a menos que alguien esté allí para hablar de ello. No solo el hombre está adaptado al universo, sino que además el universo está adaptado al hombre. Las leyes de la física parecen haber sido diseñadas para permitir la aparición de observadores inteligentes. Wheeler se plantea que si la realidad está supeditada a unas medidas, es posible que la realidad fundamental sea la información sobre esas medidas. Tipler y Barrow llevan la idea de Wheeler más allá y afirman que es posible que el universo simplemente no exista si no es observado. Así, el principio antrópico participatorio o participativo nos llevaría al esse percipi aut percipere de George Berkeley. Si el universo no es observado, entonces no existe. El universo nos necesita para existir. Sin observadores no hay universo. Según el principio antrópico, la vida está en el centro de la maquinaria entera del diseño del mundo. El principio antrópico es una mera tautología. El universo tiene que admitir vida en algún lugar, en algún punto de su historia, porque nosotros estamos aquí. Según Brandon Carter, el principio copernicano debe ser moderado por el principio antrópico a efectos de que nuestra localización en el universo es necesariamente privilegiada. La existencia de vida excluye otros universos. Ciertas propiedades son prerequisitos para que haya observadores que observan el universo. El universo y la ciencia están hechos a la escala del cuerpo humano. El principio de autoselección dice Tipler y Barrow, es la versión básica del principio antrópico. Se está hablando aquí del principio antrópico débil. El principio antrópico en todas sus manifestaciones, pero particularmente en su versión débil, es muy análogo a los argumentos de autorreferencia en matemáticas y en ciencia computacional. El principio antrópico muestra que la estructura observada del universo está restringida por el hecho de que nosotros estamos observando estas estructuras, por el hecho de que, por así decir, el universo está observándose a sí mismo a través de nosotros. El santo grial de la física moderna es explicar por qué estas constantes numéricas, cantidades como la ratio de masas de protones y electrones, por ejemplo, tienen los particulares valores que ellos tienen. El principio antrópico es una norma regulativa de nuestro conocimiento en el sentido de que nos advierte de los posibles errores que cometeríamos si no tuviésemos en cuenta el sesgo producido por nuestra propia existencia. ¿Tendrá acaso el principio antrópico una doble faz? Lo histórico por un lado, evolución del universo, y lo ahistórico, leyes físicas y químicas. Posteriormente, en Teorías del Todo, Crítica Barcelona 1994, John Barrow añade algunas afirmaciones a sus tesis de 1996. Por ejemplo, en la página 14 declara que nuestro conocimiento del universo se haya influido por 8 ingredientes esenciales. Primero, leyes de la naturaleza. Segundo, las condiciones iniciales. Tercero, la identidad de las fuerzas y de las partículas. Cuarto,
las constantes de la naturaleza. Quinto, las simetrías rotas. Sexto, los principios organizadores. Séptimo, los sesgos de selección. Y octavo, las categorías del pensamiento. El principio antrópico débil, entonces, es el reconocimiento de que nuestra propia existencia requiere que se satisfagan ciertas condiciones necesarias respecto a la estructura pasada y presente del universo visible. Nuestras observaciones no deben ser tomadas como si hubieran sido extraídas de algún conjunto ilimitado de posibilidades, sino de un subconjunto ilimitado de posibilidades restringido por las condiciones necesarias para que observadores basados en el carbono como nosotros mismos puedan aparecer y evolucionar antes de que las estrellas mueran. Los cosmólogos ven el principio antrópico débil como una restricción al célebre dicho de Copérnico, según el cual el hombre no ocupa un lugar especial en el universo. Pues, aunque tengamos razón en no admitir el prejuicio de que nuestro lugar en el universo es especial en todos los sentidos, no deberíamos concluir de ello que nuestro lugar no pueda ser especial en algún sentido. Si negamos el principio antrópico débil, incurrimos en consecuencias erróneas. Una de las consecuencias más importantes del principio antrópico débil es que su negación conduce a conclusiones erróneas acerca de la estructura del universo. El objeto y el sujeto cognoscente son inseparables. La estructura a gran escala del universo está vinculada en contra de lo esperado a estas condiciones necesarias para la existencia de observadores vivos en su seno. Cuando los cosmólogos se enfrentan a alguna propiedad extraordinaria del universo, deben moderar su sorpresa, preguntándose quién estaría aquí para verse sorprendido si el universo fuese significativamente diferente. Este tipo de consideración antrópica débil no es una conjetura o una teoría falsable. Y aquí precisamente entra el tema de la pluralidad o infinidad de mundos posibles o reales relacionados con el principio antrópico. Si existe algún elemento intrínsecamente aleatorio en la composición del universo, el papel de los sesgos resultará crucial en nuestro programa dirigido al entendimiento del mundo físico. Si tiene una típica estructura posible y necesaria por existir solo un universo posible, lógicamente consistente, el efecto de nuestra selección antrópica débil apenas nos deja concluir algo más que nuestra buena fortuna por haber permitido al universo que la vida evolucionase en su seno. Existen aspectos del universo como podrían haber sido de otra forma, y de hecho puede que sean efectivamente de otra forma en partes diferentes del cosmos. El principio antrópico débil afirma que los valores observados en todas las cantidades físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que ellos toman sus valores de manera restringida por la exigencia de que haya lugares en los que la vida basada en el carbono pueda evolucionar y por el requisito de que el universo sea lo suficientemente viejo como para que ya haya tenido lugar esto. Barrow y Tipler distinguen entre 4 principios antrópicos: el principio antrópico débil, el principio antrópico fuerte, el principio antrópico participatorio de Wheeler y el principio antrópico final de Barrow y Tipler. Es esencial tener en cuenta las limitaciones de un aparato de medición cuando uno interpreta sus observaciones. Nuestra existencia como observadores no explica el aspecto del universo. Collins y Hawking en 1973 decían al contestar a la pregunta de por qué el universo es isotrópico que la isotropía del universo es una consecuencia de nuestra existencia. Ello lleva al desprestigio al principio antrópico. El principio antrópico más bien sostiene que debemos observar que el universo posee ciertas características, no que el universo deba poseer ciertas características. Y la filosofía antrópica sostiene que las características básicas del universo fueron traídas precisamente por nuestras observaciones. Si hubiera características en el universo incompatibles con nuestra existencia, nosotros ya no estaríamos aquí para observarlas. En su libro del año 2013, Las constantes de la naturaleza, Crítica Barcelona 2013, John Barrow considera el principio antrópico como un principio metodológico.
Es simplemente un principio metodológico que, si se ignora o se pasa por alto, nos llevará a extraer conclusiones incorrectas. Ya hemos visto cómo John Wheeler propone el principio antrópico participativo. Finalmente, Frank Tipler y John Barrow proponen el principio antrópico final. Es solo una hipótesis que debería poderse demostrar verdadera o falsa utilizando las leyes de la física y el estado observado del universo. Se denomina principio antrópico final y propone que una vez que la vida emerge en el universo no desaparecerá. El procesamiento inteligente de información debe venir a la existencia en el universo y una vez que haya aparecido no podrá desaparecer. Volviendo al principio antrópico cosmológico, los autores afirman, refiriéndose al principio antrópico débil, que desde él se introduce necesariamente la idea de un conjunto de universos posibles. El principio antrópico fuerte afirma que el universo tiene que tener tales propiedades que permitan el surgimiento de la vida en alguna etapa de su desarrollo. De aquí se llega al argumento teleológico o del diseño inteligente. Primera tesis. A. Hay un universo posible diseñado con la finalidad de generar y sostener observadores. El principio antrópico participativo es una segunda posible interpretación del principio antrópico fuerte. B. Los observadores son necesarios para traer a la existencia el universo. Otra posibilidad de interpretar el principio antrópico fuerte sería la siguiente. C. Un conjunto de diferentes universos es necesario para la existencia de nuestro universo. El principio antrópico final y el principio antrópico fuerte son muy especulativos. Por el contrario, el principio antrópico débil es precisamente uno de los mejor establecidos principios de la ciencia, ya que es esencial tener en cuenta las limitaciones de los aparatos de medición cuando interpretamos las observaciones de uno de ellos. El principio antrópico fuerte y el principio antrópico final sugieren de alguna manera que la mente está ligada esencialmente al cosmos. Por ello están ligados de alguna manera los argumentos teleológicos. El origen del principio débil lo debemos a la relación entre las constantes del universo con las constantes para que surja la vida. La moderna forma del principio antrópico débil surgió de los intentos de relacionar la existencia de aspectos invariables de la estructura del universo con aquellas condiciones necesarias para generar observadores. El interés en las coincidencias cosmológicas envolviendo los grandes números de Eddington y Dirac, junto con la posibilidad de variaciones temporales en las constantes fundamentales, catalizó el desarrollo de una nueva perspectiva cosmológica, un punto de vista que condujo a los cosmólogos directamente a la forma moderna del principio antrópico. En 1957, Dicke estableció la conexión entre los factores biológicos y las coincidencias en los grandes números. Dicke y Withrow nos suministraron los primeros ejemplos de un principio antrópico débil, a saber, que ciertos fenómenos destacables de la estructura del universo eran necesarios para nuestra propia existencia. A partir de ahí hizo su aparición el argumento del diseño inteligente, esto es, que el universo debe dar lugar al nacimiento de la vida o que está diseñado para que tenga lugar en él. Carter denominó este principio como principio antrópico fuerte, para subrayar la idea de que el universo debe ser cognoscible y admitir la creación de observadores dentro de él en alguna etapa. Este enfoque puede ser empleado para retrodecir ciertos fenómenos de un universo cognoscible. Wheeler ha especulado acerca de que el universo puede ser cíclico infinitamente, alternándose la expansión y la contracción. En los infinitos ciclos sucesivos pueden darse muchos universos con vida, con observadores. El problema es que esto no es verificable. Una más atractiva posibilidad, que no emplea nociones especulativas en lo que respecta a los universos cíclicos, es la sugerida por Ellis. Si el universo es infinito en el espacio y en el tiempo, entonces nuestro conjunto ya existe. Un acontecimiento debe estar ocurriendo simultáneamente en un infinito número de lugares en el universo. Finalmente, la teoría de los multiversos de Everett, derivada de la mecánica cuántica, es un intento de superar
el número de profundas paradojas inherentes a la interpretación de la mecánica cuántica y a la teoría de la medida. La mecánica cuántica requiere la existencia de un superespacio de mundos alcanzando el rango de todas las posibles observaciones. Voy a tratar de lo que afirma Gustavo Bueno sobre estos asuntos, ¿no? Gustavo Bueno, desde la perspectiva del materialismo filosófico en el ámbito epistemológico, referente a la teoría del conocimiento, distingue entre el idealismo, los fenómenos como proyecciones de formas del sujeto hacia el locus apparens de los objetos, y el realismo, los fenómenos como reflejos en mi cerebro de objetos. El mundo objetivo se nos presenta como una suerte de espectro de absorción practicado por nuestra subjetividad al intervenir en una realidad envolvente. La morfología del mundo de la ciencia tiene que estar dada en segmentos suyos esenciales a escala del cuerpo humano, y este es el fundamento más profundo en el que podría asentarse el llamado principio antrópico. El objeto real es el mismo objeto conocido. Según afirma Gustavo Bueno, en su doctrina del cierre categorial, las categorías científicas ofrecen las bases más seguras para la posibilidad misma de la vida del hombre en el mundo, siempre que esta vida se suponga ya dada. Nunca hay que olvidar que la ciencia es el resultado del conjunto de operaciones realizadas por los sujetos operatorios humanos, y que por ello mismo el mundo, la realidad, se mide a escala humana. Las manipulaciones humanas son a escala del hombre, lógicamente. Por lo demás, las relaciones existentes entre los términos de un campo noseológico de objetos materiales y que constituyen las identidades sintéticas de las ciencias tienen lugar siempre a escala de las operaciones quirúrgicas. Esto significa que tales operaciones y tales relaciones no son independientes del propio sujeto operatorio que las ejecuta. Esto es tanto como reconocer que las leyes de la naturaleza, que son conjuntos de esas relaciones, no son leyendas metafísicas o absolutas, sino leyes de la naturaleza centrada en torno al hombre, es decir, leyes del mundo del hombre. Si el mundo hubiese sido diferente, los hombres habrían formulado otras leyes físicas. Demócrito, con su doctrina filosófica del universo de los infinitos universos, supone un gran paso hacia un materialismo complejo, pluralista y acosmista. El atomismo de Demócrito postuló la existencia de infinitos mundos. Si hay un mundo infinito de átomos, en un vacío infinito tiene que haber un infinito número de mundos que se están formando y destruyendo continuamente. Hay infinitos mundos, que son engendrados y perecederos. Diógenes Laercio 9. Dice Demócrito que existen infinitos mundos, algunos de los cuales no solo son semejantes entre sí, sino que no hay ninguna diferencia entre ellos. Cicerón. La tesis de los infinitos universos sostenida por Demócrito es una de las más curiosas del atomismo griego. Es una verdadera anomalía filosófica en el mundo antiguo, caracterizado por su monismo y su cosmismo. En la doctrina atomista está ausente la teleología. En un espacio vacío, infinito y con un número infinito de átomos y con una infinita variedad de átomos, la consecuencia es clara, un infinito universo de mundos, o un infinito número de mundos. Los mundos son infinitos y diferentes en tamaño. En algunos no hay sol ni luna, en otros son más grandes que el nuestro, y en otros más numerosos. Los intervalos entre los mundos son desiguales, y en unas partes hay más y en otras menos. Unos están creciendo, otros en su plenitud, otros decayendo, y en otras partes crecen y en otras perecen. Se destruyen al chocar unos con otros. Hay algunos mundos desprovistos de animales y de plantas y de toda humedad. La doctrina atomista establece que los mundos están sujetos a la generación y a la corrupción. Claro, también puede pensarse en un multiverso, en un universo infinito. Infinitud y unidad parecen incompatibles. Un cosmos infinito es una expresión contradictoria. Demócrito supone que el universo es infinito porque no ha sido creado por ser cualquiera, afirmando además
que es inmutable y expone de un modo racional cómo está constituido. Las causas de los fenómenos actuales no han tenido principio porque las cosas presentes y futuras están absolutamente predeterminadas desde la eternidad. No hay cosmos, porque no hay orden ni sentido del universo en el caso de que se interprete a Demócrito en el sentido de un universo único, pero infinito, como un multiverso, ni de ninguno de los universos infinitos en número existentes. Como no hay causa final, no hay unicidad ni eternidad del cosmos. En un vacío infinito hay innumerables o infinitos mundos, y tales mundos son distintos entre sí. Hay una infinita variedad de mundos y de universos. Según Giordano Bruno, en cambio, el universo es infinito y existen infinitos mundos en su seno. No hay un mundo, sino más bien muchos. Desemboca así Bruno en un acosmismo también. Los infinitos mundos se mueven sin excepción. Además, los infinitos mundos del universo están habitados y en ellos existen seres vivos e inteligentes. Hay que presumir que se trata también de hombres. Todos los infinitos mundos existentes son similares al nuestro. En el universo existen infinitos mundos semejantes a este y no diferentes de este en su género. Existen pues innumerables soles, existen innumerables tierras que giran igualmente en torno a dichos soles, del mismo modo que vemos a estos 7 planetas girar en torno a este sol, que está cerca de nosotros. Pasando ya a Leibniz, el cual ha sido citado antes, este mundo que existe es uno de los infinitos mundos posibles. Esta posibilidad pertenece al orden de las esencias, mas no al de las existencias. Según Barrow, aunque el universo inflacionario no crea todos los mundos posibles en el sentido metafísico de crear todas las variaciones imaginables de todos los aspectos del universo, sí es capaz de explorar todas las variaciones autocoherentes de la física permitidas por la teoría de cuerdas. Al parecer, el número de ellas es el colosal 10 elevado a 500 que vimos antes. Barrow, sin embargo, añade que en el momento en que uno se toma en serio que todos o casi todos los posibles universos pueden existir o existen, una resbaladiza pendiente se abre. Es la pendiente que conduce a la metafísica del eterno retorno de lo idéntico y de la infinita repetición. En un universo de tamaño y extensión material infinitos, cualquier cosa que tenga una posibilidad distinta de cero de ocurrir en algún lugar, ocurrirá con una frecuencia infinita. Además, debe tener un número infinito de copias idénticas de nosotros, haciendo exactamente lo que estamos haciendo ahora. La filosofía de Leibniz es cosmista porque vivimos el mejor de los mundos posibles en el único universo existente, mientras que los demás posibles no existen, pertenecen al orden de las esencias, pero no de las existencias. Es que la cosmología actual, merced al PAF, es acosmista porque afirma la coexistencia de infinitos universos. Pero esta infinitud, como hemos visto, tiene consecuencias que nos aproximan a la teoría del eterno retorno. Cualquier cosa que tenga una probabilidad infinita de ocurrir, habrá ocurrido una infinidad de veces en el pasado. Un sistema de esencias composibles entre sí, sin contradicciones, es un mundo posible. El principio de no contradicción domina la esfera de los mundos posibles, de las esencias y de los composibles. No todos los mundos posibles son composibles. Las esencias tienen que ser compatibles entre sí. El mundo ha de ser viable. Dios calcula según el principio de lo mejor y por el principio de razón suficiente. Cum Deus calcula fit mundus. Dios ha creado el mejor de los mundos posibles. La finalidad aflora aquí. La preocupación por la teodicea es la que se advierte tras la teoría leibniziana de los mundos posibles. Si Deus est unde malum, he aquí la cuestión decisiva que determina la tarea de la teodicea. Los posibles son infinitos, pero no todos ellos llegan a la existencia. Solo aquellos que sean composibles entre sí y responden a la totalidad de condiciones necesarias para poder existir, llegan a la existencia. Hay una selección divina. Decir que el mundo que hay es el mejor es una redundancia, porque si este mundo es el único que hay, ello es porque es el mejor. Y es el mejor justo y precisamente porque lo hay.
En virtud de la necesidad moral, el mundo actual es el mejor de los mundos posibles. Hay una infinidad de mundos posibles y distintos con los que Dios habría podido llenar el espacio y el tiempo, pero hay uno solo, real, que se distingue de todos y es precisamente el elegido por Dios, como mejor entre todos los mundos posibles. Hay que concebir los mundos posibles como una colección infinita de mundos en los cuales cada sustancia se halla completamente ajustada a las sustancias del mundo correspondiente. Actualmente se habla de los universos burbuja, doctrina de Alan Guth, llamada del universo inflacionario, que afirma que otros universos podrían surgir de lo que se conoce como inflación eterna. Nuestro universo ha terminado de expandirse y otros en cambio siguen haciéndolo. En lugares muy extraños surgirán universos con otras leyes físicas aisladas. Un multiverso o metauniverso es el conjunto hipotético de múltiples universos posibles, excluyendo nuestro universo, que en conjunto constituyen toda la realidad. Los diferentes universos dentro de un multiverso son a veces llamados universos paralelos. Se habla así de universos paralelos que están ligados a la teoría de las supercuerdas. También se habla de universos branas, que son universos paralelos apenas fuera del alcance del nuestro, en dimensiones extras al espacio tridimensional cotidiano. Los universos branas podrían flotar dentro de nuestro mismo espacio-tiempo en dimensiones superiores. Los universos hijos hacen alusión a lo siguiente: es posible que todos los universos resultados dentro de una situación ocurran en sus propios universos separados. En cada universo existe una copia de ti mismo presenciando uno de los resultados, pensando que su realidad es la única realidad. Según algunos matemáticos de Oxford, las matemáticas demuestran que los universos paralelos existen realmente. Esta noticia nos indica la importancia de estas teorías de los multiversos generadas desde 1957, pero sobre todo desde hace 30 años aproximadamente. Neoteo, NT, 27 de septiembre del año 2007. Matemáticos de la Universidad de Oxford demuestran matemáticamente que el concepto de estructura de árbol de nuestro universo es real. Los universos alternativos son matemáticamente posibles. El doctor David Deutsch afirma que la estructura del universo contiene infinitas bifurcaciones creadas al dividirse en versiones paralelas de sí mismo, que pueden explicar la naturaleza probabilística de los resultados cuánticos. La línea del espacio-tiempo del universo tendría así una estructura arborescente infinita. Entonces podemos concluir que el principio antrópico se dice de al menos 4 maneras: principio antrópico débil, principio antrópico fuerte, principio antrópico participatorio, principio antrópico final. Solo desde la ciencia y desde una filosofía rigurosa podría únicamente el principio antrópico débil ser aceptable sin incurrir en la mala metafísica grosera y zafia de los que sostienen el principio antrópico fuerte, con sus delirios incontrolados, y que, desde luego, el materialismo filosófico también sostiene una suerte de principio antrópico débil al afirmar que la ciencia y nuestro mundo están hechos desde la perspectiva humana y a escala del cuerpo humano y de las operaciones quirúrgicas realizadas por los sujetos corpóreos humanos. Operatorios. Desde el principio antrópico débil podría ser aceptable en la mala metafísica grosera y zafia de los que sostienen el PAF, con sus delirios incontrolados, y desde luego el materialismo filosófico también sostiene una suerte de principio antrópico al afirmar que la ciencia y nuestro mundo están hechos desde la perspectiva humana y a escala del cuerpo humano y de las operaciones realizadas por los hombres. Los hombres solo pueden dividir y unir cuerpos. El materialismo filosófico ha triturado diversos mitos de la metafísica tradicional, además de nuevos mitos que se han ido incorporando a la filosofía popular. Por ejemplo, el mito de la cultura, el mito de la naturaleza, el mito del espíritu, el mito de la historia, el mito de la izquierda, el de la derecha, de la clase obrera, del cosmos. Reparemos en que las 3 ideas de la metafísica tradicional tematizadas por Christian Wolff
Dios, alma y mundo, fueron trituradas desde el siglo XVII. Gustavo Bueno Martínez hizo una trituración más exhaustiva de tales ideas. El cosmos es también una idea metafísica o un mito. El universo o cosmos no pueden ser conocidos por la ciencia. La ciencia, según la teoría del cierre categorial, no es un conocimiento, es un conjunto de operaciones materiales sobre un campo de objetos. No hay ningún cosmos, ningún universo, y mucho menos un multiverso, o una pluralidad de universos. La cosmología no es la ciencia del cosmos, porque no hay una ciencia de todo ni de la totalidad de lo real. Las ciencias siempre son parciales. No hay cosmos como totalidad, como un todo que pueda estudiarse científicamente. El todo siempre está limitado a escala antrópica. El conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. La clase universal de todas las clases no es una clase ella misma. El materialismo filosófico, pues, niega la idea de universo como objeto único. En esto consiste el materialismo, en el acosmismo. La ciencia, pues, no puede conocer el cosmos. No hay tal cosmos. Solo hay ciencias particulares. El mundo comprende no la realidad total, sino solo las cosas que nos son accesibles, el mundus aspectabilis. Bueno, en primer lugar agradecer a Felipe Jiménez su disertación. El agua. Hay que señalar, que no lo dijimos al principio, que esto que acaba de pronunciar es un artículo que aparecerá en nuestra revista, en Metábasis, el próximo enero, en el número 11. Es el que va a iniciar el número. Y la verdad, pues a una exposición realmente brillante, sí me gustaría añadir algunas cuestiones. Primero de todo, bueno, es obvio que el principio antrópico pues tiene sus antecedentes, pues Felipe los ha comentado muy bien, ha hablado de la quinta vía, el problema de la teleología del universo, los mundos posibles. Realmente pues estas cuestiones resuman metafísica por todos los lados y aparecen en la historia de la filosofía. Algunos dirán que esto es filosofía espontánea de los científicos, ¿no? Porque al fin y al cabo estos cosmólogos son físicos. Sin embargo, pues vemos que de espontáneo no tiene nada, ¿no? Pues realmente hay elaboraciones, incluso citas directas, ¿no? de algunos filósofos. Lo que sí se me ocurre, sobre todo, es señalar un poco la importancia que tiene pues este tema del principio antrópico de la cosmología para la ontología materialista. El propio Bueno señalaba en Ensayos materialistas que se inspiró en 1972 en teorías como la de Bondi, que Felipe citó, que hablaba de una creación constante de materia en el universo, ¿no? De hecho, pues la idea de materia ontológico general, que es como una especie de límite crítico, ¿no? Pues, de lo que no o sea, es la parte del universo que no podemos conocer, está inspirado un poco en esa idea, ¿no? Y bueno, en el año 2009, en el ego trascendental, que luego reformuló 7 años después, en forma de libro, Bueno hace una aclaración sobre la materia ontológico general y luego pues lo que es el mundus aspectabilis, ¿no? Pues la teoría de la ontología especial o los 3 géneros de materialidad que conocemos. Y entonces, bueno, lo que dice ahí en 2009 es que pues lo que llamamos el mundus aspectabilis pues es el mundo que está dado a la escala humana, ¿no? Diríamos a escala antrópica, ¿no? De ahí que Bueno pues haya señalado que sí defiende un cierto principio antrópico pero débil, ¿no? En el sentido desde que el mundo solo puede conocerse o solo podemos conocer aquello que está dado a nuestra escala, por así decirlo. Y entonces pues la materia ontológico general pues sigue siendo un límite, pero claro, es el conjunto universo, pero aquello que no conocemos, ¿no? Y entonces lo primero que a uno se le ocurre pensar es preguntarse es cómo podemos hablar de algo que no está definido a nuestra escala, ¿no? ¿Cómo podemos hablar del Big Bang, del origen del universo, si eso no está definido a la escala que nosotros conocemos, claro? Y entonces de ahí pues que tengamos que utilizar, o estos cosmólogos tengan que utilizar pues realmente pues los mismos términos que utilizan en sus ciencias, ¿no? Algunos utilizan términos metafísicos, ¿no? Otros como Hawking niegan el principio antrópico, pero buscan una explicación pues al origen del universo, ¿no? Pues que ya no es antrópica, ¿no? Pues digamos que tiene que ver mucho con la idea de la creación es nihilo, aunque pues, Hawking desde luego, pues por lo que yo sé era ateo. No vamos a ir por ahí, pero bueno, dejémoslo. Han indicado
Y sobre todo, bueno, me gustaría también señalar por último que dentro de lo que es la teoría del cierre categorial, pues la cuestión de la cosmología sí está planteada. La cosmología entraría dentro de aquello que Bono llamó capa metodológica de las ciencias. Digamos que hay una capa básica, que es lo que constituye la categoría, los teoremas, las verdades científicas, etcétera, las identidades sintéticas, y luego hay una capa externa, pero que forma parte de la ciencia, ¿no? Que tiene que ver pues, con estas cuestiones cosmológicas, ¿no? Que son casi de corte filosófico-metafísico, ¿no? Porque al fin y al cabo las ciencias son la ontología especial, son lo que define el mundo, ¿no? Realmente. Pero claro, luego pues por encima hay una especie de capa de principios metodológicos donde los cosmólogos, los físicos, pretenden abarcarlo todo. Pero claro, ese abarcar todo ya nos lleva otra vez a la metafísica, ¿no? Que es lo que me parece que resuma este principio antrópico, por lo menos el fuerte, o el participativo, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones de mundos posibles pues resumen mucha metafísica. Esa es mi intervención complementaria a lo que acaba de decir Felipe Jiménez. Tenemos aquí público, de todas maneras, que puede aportar más cuestiones si lo desea. Sí, a mí me ha parecido muy curioso que hayas citado a Steven Weinberg, el premio Nobel de Física, no sé si fue por un modelo electromagnético con dos compañeros en el 79, en el 80, porque yo leí hace unos meses un libro suyo, Explicar el mundo, y ahí se huele pues de cierto fundamentalismo científico desde el cual rechaza muchísimas ideas, desde cierta soberbia, ¿no? Ya viene sabida. Bueno, cabe mencionar que es físico, ¿no? Murió además este verano. Sí, murió en julio. En ese libro, pues de alguna manera rechaza muchas tesis platónicas, preguntándose incluso cómo Platón podía llegar a saber, pues, cómo sabes eso, en el caso de la teoría del mundo de las ideas, etcétera. Y me sorprende cómo de alguna manera pues él viene a decir, comentabas aquí, que la mera existencia del hombre o el papel del hombre en el universo viene a alterar de alguna manera o a condicionar cómo observa este mundus spectabilis, ¿no? De alguna manera pues me sorprende toda esa metafísica que en el fondo hay en la física moderna actual, que de alguna manera vienen a rechazar todos los postulados de la antigua Grecia y de tildarlos de una ausencia instrumental y llamarlos todavía más metafísicos cuando ellos realmente están ejerciendo una metafísica. Parece que como si hubiera cierta vergüenza a admitir que realmente todos estos cosmólogos, como ahora muy bien decía José Manuel, están ejerciendo metafísica. Entonces, esto me ha sorprendido un poco, ¿no? Y yo, bueno, me ha parecido muy interesante todo lo de Demócrito y tal, pero ¿no crees también que podría incluso remontarse toda esta teleología del cosmos y del universo incluso a cosmogonías presocráticas como los hombres de barro de Anaximandro y tal? ¿O esto quizá ya es remontarse demasiado atrás? Bueno, es que Anaximandro, como es monista y no se plantea infinitos universos, sino lo que tenemos aquí, o sea... Bueno, es que el mundo, el universo para los griegos clásicos es finito. Bueno, realmente, ojo, es infinito, pero es limitado. Precisamente Anaximandro habla del apeiron, que rodea nuestro infinito, universo. Pero claro, una circunferencia, un anillo, es apeiros. No tiene fin, pero claro, es limitado, porque el anillo está dado a una escala que podemos definir. Entonces, claro, para los griegos el mundo es limitado, pero bueno, pues no tiene fin, ¿no? Pues es una constante, ¿no? Igual que para Aristóteles, la física, y además el universo no tiene un comienzo, ojo, es eterno. No tiene ni comienzo ni fin, es un ciclo constante. Con lo cual, pues estas ideas cosmológicas pues no tienen cabida. Estas son ideas, digamos, de raigambre cristiana, no pueden ser de otra manera. A mí me llama la atención mucho el principio antrópico fuerte, en sentido de que el universo está ahí para que nosotros lo contemplemos, o que el universo no tiene cabida si el humano no existe, como si los humanos estuviésemos por delante de la existencia del universo, ¿no? Y a mí me llama un poco la atención, no sé si es mi manera de verlo o si estoy en lo cierto, pero con la idea actual de individualismo, egocentrismo, de que todas las tendencias ideológicas hoy en día están un poco orientadas, por lo menos en el mundo occidental o llamado occidental, de que quieren hacer el mundo a su medida, ¿no? A su medida, el mundo para mí, o sea, en función de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me interesa, ¿no? Y entonces es una analogía que yo hago en plan de que
de que me parece un término popular, ¿no? O coloquial, ¿no? Una sobrada pensar que el universo está hecho para los humanos, ¿no? Para que lo contemplemos nosotros, o que incluso exista el universo porque nosotros existimos previamente para que el universo exista después. Vamos, me parece algo Claro, ridículo completamente. Vamos, pero o si sea, todo es algo- objeto necesita un sujeto para que lo conozcan, pues claro, ahí está la clave, ¿no? Quiero decir, si ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Que pequeños ajustes en las fuerzas atómicas y este universo no sería el que tenemos. O sea, pequeñas diferencias Ciertamente, en los átomos, en las 4 fuerzas básicas, nosotros no estamos aquí hablando entonces. pero Y entonces, claro, surge la siguiente idea. sí, vale, ¿Somos el resultado de una casualidad? es sugerente. ¿O de que hay un ser superior que ha hecho las cosas para que...? Ahí entra la idea de Dios necesariamente. Claro, es O un sea, argumento ahí entra- mucho más... Ahí entra la idea de Es Dios un necesariamente. argumento mucho más fuerte a favor de la existencia de Dios que los argumentos de la Edad Media. Curiosamente. Exactamente. Pero que Es mucho más poderoso porque que- está... Bueno, y el libro este de Tipler, que tengo por ahí, bueno, Pero que bueno, lo que tienes sería, tú, ¿no? que Pues sería- ahí vienen esos detalles, ¿no? Y ellos hablan de detalles de gente que desde 1800 está filosofando sobre eso y van sacando ejemplos de la naturaleza, de la física, de la química, de la biología. Y dices, cuidado, macho. Quiero decir, evidentemente yo puedo seguir creyendo que el hombre es un resultado de una casualidad. Ya está, me quedo tan a gusto, ¿no? No pasa nada. Pero también, claro, si modificas las fuerzas electromagnéticas, si modificas la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿qué pasa? Y si el sol, si el día durara 50 horas, a lo mejor aquí no había nadie vivo, porque claro, por la noche empezaría a bajar la temperatura y nos moriríamos todos de frío. Claro. Sí, a ver, es un argumento que puede tomar fuerza en otras épocas anteriores, pero que con lo que se sabe ahora, con las ciencias que se sabe ahora, o sea, con las dimensiones que puede tener el universo, aun reconociendo que puede ser no, que es finito, porque si no, no existirían las leyes de la gravedad que entendemos, ¿no? O sea, me parece no sé, me parece demasiado pretencioso creer que el universo existe porque nosotros existimos. O sea, me parece Pero, algo... No es, No no, sé Pero si ¿cómo alguien puedes tiene hablar algo del que- universo si tú no existes? no, vamos a ver. Sí, pero claro, eso es un poco Sí. como lo de Descartes de piensas y luego existes, ¿no? Sí, Claro, bueno, es que, no, son yo argumentos creo- idealistas, pero que pero... yo creo que es al revés, o sea, La causa efecto existe, de Spinoza. piensas porque Claro. existes, o sea, es También al lo dice revés, Kant, o dice, sea, si no hay Sí, sujeto, no hay efecto de objeto. Spinoza. Sí, una manera claro. de escapar de ese idealismo que ya se ha planteado pues, en otros contextos, ¿no? Sobre todo a raíz del problema pues, del realismo de las ciencias, ¿no? Si las ciencias son realidades o no, si realmente el oxígeno solo empieza a existir pues, cuando se formulan los elementos químicos. Claro, ¿el hombre de Neandertal respiraba oxígeno o no? Claro que lo respiraba. Claro que respiraba Claro. oxígeno. Ahora bien, Pero la no tenía cuestión- ni idea. el pobre. Claro, lo que pasa es que ese hecho de respirar oxígeno para el neandertal era un fenómeno. Digamos, era parte, digamos, de una sabiduría mundana, que sabía que tenía que exhalar porque si no se moría. Igual que sabía pues que si sufría un corte más o menos profundo, pues tenía que tapárselo porque si no se podía morir o podía sufrir una dolencia. Pero claro, tampoco sabía lo que era una dolencia ni nada. Era una sabiduría, digamos, práctica, fenoménica. Algo que sucedía, pero no se sabía muy bien por qué. Claro, lo había observado. Pero en el momento en el que tú encuentras el oxígeno, bueno, no es que lo encuentres, que lo sintetizas, pues ahí tienes la esencia, ¿no? Que explica ese fenómeno, digamos. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa es la cuestión. No es que no es que el universo deje de existir porque no existamos nosotros. El universo existe como fenómeno antes incluso de que nosotros existiéramos, por supuesto, millones de años atrás. Claro está que solo podemos explicar desde el momento en el que el ser humano pues, ha aparecido, ha emergido o lo que se quiera. Eso Claro, tendrá sí, relación claro. con el ego trascendental. Claro, efectivamente, esa es la cuestión del ego trascendental. Porque al fin y al cabo, la idea de trascendental de bueno, tomada de la escolástica, es la idea del desbordamiento, ¿no? Lo que es trascendental no es lo que constituye las cosas, que es la idea del idealismo, de Kant sobre todo, sino que el sujeto desborda, digamos, la pura estructura fenoménica. Entonces, el ego humano, pues psicológico, pues se convierte en ego trascendental pues cuando empieza a trabajar a estos niveles, ¿no? Evidentemente. Ya no es una cuestión, digamos, prudencial, práctica,
el hecho de respirar o de taparse una herida, sino que ya es una cuestión trascendental a nivel de las esencias, cuando ya sabes lo que es la sangre, lo que es el oxígeno, y eso, claro, eso es una sabiduría que no ha quedado al nivel de las ciencias, sino que ya es también sabiduría mundana. Todo el mundo habla de oxígeno, todo el mundo habla de átomo, todo el mundo habla de virus, aunque no haya visto ninguno nunca, ¿no? Entonces, claro, es verdad, son cosas que están ahí, lógicamente, y sabemos que están ahí y bueno, y actuamos prudencialmente ya con esos conocimientos. Sí, saber exactamente lo que son, exactamente. Y a veces, evidentemente, no sabemos lo que son. Y seguramente, pues, estos cosmólogos tampoco saben muy a fondo, o no tienen por qué saber a fondo quién es Leibniz o sabiendo, Platón. Hombre, han oído hablar. Han oído campana, campana. Incluso sabiendo muchas cosas de su campo, incluso producen muchísima más metafísica, digamos. O sea, Bueno, es que es una metafísica apoyada en la ciencia, con lo cual es más potente todavía. Es todavía más potente y peligrosa. No, pero mira, lo de Everett. Parte de la mecánica cuántica, que siempre hay dos resultados. Entonces cada resultado es un universo posible, ¿no? El gato de Schrödinger, ¿no? Que está vivo y muerto a la vez. La teoría de los... Claro, hay un universo en el cual el gato está muerto y otro en el cual el gato está vivo. Esa teoría es sugerente, realmente, la de los universos múltiples, en lo que por ejemplo, evidentemente no se puede demostrar dónde están esos universos. Pues claro que no, es imposible. Es metafísica pura, pero es sugerente y a la sí, es metafísica. Ya porque yo ya la he escuchado. ¿Qué? Claro, ya comentas aquí que no es falsable. ¿Cómo va a ser falsable? ¿Dónde está el otro universo? ¿Cuánto mide mide cada universo? Es regresus, o sea, no puedes volver a los materiales. Es que no puedes, claro. No puedes volver a los materiales de inicio, o sea, es imposible. Pero es muy sugerente en plan de que haya muchos multiuniversos en donde existamos. Y estoy yo aquí, sí. A lo mejor estoy en otro sitio, en otro universo, comiendo un chuletón. O otro Eso se lo dije a Gustavo Bueno y se mosqueó, me acuerdo, en su momento. Otro multiverso en donde hubiésemos traído... Dijo, pero hombre, esto ya es delirio. Claro, decía, esto es un delirio. Digo, hay otro universo donde Gustavo Bueno está paseando. En vez de cerveza de cebada hubiésemos traído cerveza de arroz y hubiese cambiado hubiese sido otro universo para... Lo dice también Leibniz. Sí, ¿no? Que todo lo que ocurre está rígidamente determinado. Y si yo tuviera el pelo tuviera más pelo en la cabeza, estaríamos en otro universo. Todas las posibilidades posibles están determinadas y tal. Y eso es muy sugerente y está tratado en la literatura y en el cine. No, bueno, en el caso de Leibniz es el efecto mariposa y tal. Sí, la teoría del caos, claro. Y tal, eso está muy tratado. No, si yo tuviera ahora más pelo, estaríamos en otro universo. O en Turquía. Turquía está aquí a un tiro, ¿eh? Bueno, en realidad, pues... Pero que es una teoría puramente metafísica, la de los universos, que es muy sugerente, está muy currada, o sea, está muy trabajada. Es una teoría metafísica. Puedes convencer a mogollón de gente. Pero es una teoría metafísica elaborada por físicos, no por filósofos. Que ya no es el profesor de filosofía al que se le ocurre eso, no. Es un físico prestigioso. Es un científico. Y además, bueno, pues es una manera también... pues de reafirmar principios teológicos, ¿no? Aunque ya no con la vieja teología, sino de otra manera. Sí, también. Claro, están diciendo, mira, no se trata de creer en Dios, te dicen, mira, pero mira estos datos, está todo dado. Que mira cómo existimos y una pequeña variación y no existimos. Y eso de los universos múltiples, de que todas las posibilidades están determinadas. En acto, además, que existen ya. Quizás es un poco... Que no es que sean posibles, es que están existiendo. Ahora bien, problema, ¿dónde están? Igual, ¿hasta dónde llega cada universo? Pero igual no es un poco luterano, eso todo está predestinado, ya está todo calculado, o sea... pero en el fondo... Todas las posibilidades están calculadas y tú estás predestinado ya a esa posibilidad que está toda calculada. Claro, es un determinismo modal, es un determinismo como diría Leibniz. Puro y duro, en plan, es luteranismo... Es el punto de vista de Dios, en el fondo. Claro, para Dios todas las verdades son de razón. O sea, todo está determinado ya. Todo lo que puede suceder está determinado y eso fue cogido por Leibniz. Y ya estás predestinado completamente a... O sea, tú ya estás predestinado desde que naces a todo lo que puedes hacer, etcétera. Igual, no sé... Pero lo mejor... Pero es que encima la cosa es mucho más perversa porque hay otro universo donde tú también estás determinado pero hacer otras cosas. Exactamente, sí. Y otros. Pero el problema es que no es verificable, ¿no? ¿Dónde están esos universos? Es pura metafísica. Bueno, claro, también está la teoría de los agujeros de gusano que te metes y hay otro universo y...
Claro, eso son puras especulaciones. Claro. Luego intentan salvar los cosmólogos todas las apariencias, pues diciendo que sí, que lo que tenemos hoy día pues son restos de la gran explosión caliente, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente sí podría verificarse, ¿no? Y resulta que el universo observable llega hasta 40.000 millones de años luz aproximadamente, y no es no se puede hacer experimentos con esas cosas. No es como la física de aquí de todos los días, no, es otra cosa. Claro, y aún así, claro, incluso tampoco en la física puedes hablar del origen de la vida, de la química, en la biología, quiero decir. No, Puedes tienes que hablar del origen especular, de la pero no vida, puedes hacer nada. Pero son especulaciones con lo que ya tienes. Sí, la radiación de fondo, a ver cómo explicas eso. Claro, es que no puedes. Tienes que utilizar los términos que ya están dados en el campo. No puedes hablar del momento en el que estaban los dinosaurios. Tienes que hablar pues, de los datos que Hombre, tienes. sí puedes hablar porque tienes los huesos, tienes el clima, y luego, ya puedes saber algo. Y luego, pues claro, en el cine pues se han dado muchas teorías representativas, ¿no? Pues el caso del Parque Jurásico, que podrían servir a los paleontólogos, ¿no? Pues claro, pero es una representación, claro, porque nadie estaba allí. O sea, el principio antrópico ahí no funciona, porque nadie estaba en el momento en el que estaban los dinosaurios dominando el planeta Tierra. Claro. No deja de ser una reconstrucción hecha pues desde nuestra actualidad. Y suponiendo pues que los dinosaurios son lagartos, como los de ahora, pero más grandes. En el fondo. ¿Y nos resultan curiosas las tragaderas de algunos ateos, y aquí no entraremos en toda la taxonomía que hay de ateos, que son capaces de comprar todas estas cosmologías que en realidad son muy teológicas? Bueno, pero Nietzsche, luego, por ejemplo, bueno, es que Nietzsche es ateo, claro, y sostiene que como el universo es finito, finito y el tiempo es infinito, nos tenemos que repetir. una repetición constante. Ya, pero... Y los estoicos también lo decían. Pero los estoicos conservaban, digamos, los mores, vamos, es así. Sí, bueno, además Era un fatalismo, un amor fati. seguimos estando en otra concepción del universo también con los estoicos. Pero O sea, que con el Big Bang, claro. tampoco nos sirve en este caso, ¿no? Pero con el Big Bang, por ejemplo, ocurre mucho. Muchos Sí, que hay ateos contracciones postulan y el Big Bang, expansiones. Y la teoría del Big Bang es teológica, vamos. Es Pocas- metafísica. también. Bueno, es que ello La parte teoría de del que Big las Bang estrellas se están alejando de nosotros, y eso tiene que ser por algo, claro. Ujú. ¿No? Se están alejando todas. Por el efecto Doppler, El caso se mueven el al caso es rojo. que más allá de la escala que puedes abarcar no puedes ir. O sea, no tienes tus limitaciones a la hora de certificar algo científicamente desde el punto de vista, o sea, que no puedes llegar más allá. O sea, no... Pero fíjate que también esto puede ser interpretado como un principio regulatorio, como diría Kant, heurístico, porque claro, el principio antrópico te permite interpretar lo que pasa. ¿Por qué el universo es así? Porque estamos nosotros. Claro, es una forma muy... llámalo como quieras, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, el universo a nuestra escala es algo tan inmenso, aunque sea finito. Sí, pero ¿por qué el universo a nuestra escala es como es y no de otra manera? Por nosotros. Sí, Bueno, somos el sujeto que lo entiende así, o sea, No, quiero decir, hay un es que futuro no ahí conocemos de otro verdad sujeto. no que conocemos- es innegable. Sí, Y además, eso está claro. como he dicho antes, varías 3 o 4 fuerzas elementales de la naturaleza Ujú, y estamos en otra cosa. ujú. Es muy leibniziano eso, ¿no? En el fondo Leibniz dice que si yo tuviera pelo rubio, por ejemplo, estaríamos en otro tipo de universo. Pero resulta que este es el único que existe porque estoy yo aquí. Entonces Leibniz también, curiosamente, es un anticipo de todo esto. Sí, Leibniz es el primero que empieza con... La teoría de los mundos posibles además se utilizaron en semántica, Wittgenstein. Mm. Y- Aunque Leibniz sí dice que solo hay un mundo, claro, entonces... No, claro, Leibniz... O sea, Leibniz ataca a Spinoza. Spinoza dice, si hubiera tantos universos, existirían todos a la vez. Tendrían que estar en Bueno, acto. pero eso más Y que- Leibniz dice, no. Más que de Spinoza es de Bruno, ¿no? Los infinitos mundos. Sí, pero Donde tiene lugar Spinoza dice la que parusía. que eso de los mundos posibles, no es que cuando los mundos son posibles tienen que ser existentes en acto. Por eso hay una discrepancia entre un ateísmo acosmista del señor Spinoza y un teísmo del mundo posible, claro, que es Leibniz, que quiere salvar la teología tradicional de alguna manera, claro. Bueno, pues realmente hemos dado cuenta aquí de un tema, pues, De mucha enjundia. de mucha enjundia, ¿no? Sí. Todavía, pues, puede haber muchas cuestiones abiertas. Bueno, pero aquí yo creo que hemos presentado lo fundamental.
puede haber una segunda parte interesante. Puede haber incluso una segunda parte que podemos hacer aquí. De todas maneras, agradecer desde luego nuevamente a Felipe Jiménez su charla, las intervenciones de Andreu, Javier, aquí en público, y sin más, pues esperamos que a los televidentes que vean este vídeo pues les resulte de su agrado y les suscite desde luego pues nuevas cuestiones que pueden dejar en comentarios. Y recuerden, pues volvemos a decirlo, que esto aparecerá publicado en el número 11 de la revista Metabases. Así que sin más, pues bueno, pues gracias a todos por sus intervenciones y buenas tardes. Que la vida es absurda, ríete. Eso no es muy... Eso es el teatro del absurdo. Nietzsche es el precursor del claro. teatro del absurdo. El destino que no puedes evitar, que tú estás predestinado. Pues no te acojones, échale cojones a la vida. Sí, pero que eso es... O es como lo que dice la vida de Brian. Eso es luterano también, ¿no? No, es un nietzscheano en el fondo. Dice, bueno, si todo Nietzsche- es absurdo, pues me voy a reír un Always poco. think of the bright side of life. Sí. Always look Pero Nietzsche- for the right Nietzsche también era side of luterano. life. Es Es el anti-Jesucristo. Eso es el cierto. Diciendo, Verdad. ¿qué cojones? Es Me voy a verdad, morir. es verdad, es Pues me verdad. pongo a cantar. Sí, ciertamente. ¿A ti pero te que- gusta Nietzsche? Hombre, es un Ostras, pero a mí es que un gigante. dentro de los... Es un tío que con pocos medios tiene algunas ideas interesantes. Oye, que si se hubiera puesto a currar más que en la filología, en la filosofía, Era más buen académico, literato, era buen como literato. Schopenhauer, por ejemplo, que era un genio. Te he traído aquí